El resumen del Juicio de los Siete de Chicago, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, basada en hechos reales, relata el proceso seguido a un grupo de activistas, opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspirar e incentivar los disturbios producidos en la Convención Nacional Demócrata para elegir al candidato presidencial de 1968. En Chicago, en agosto de 1968, los activistas como Heiner y Winnie Davis, de la organización Estudiantes por una Sociedad Democrática, Abbie Hoffman y Jerry Lynn, fundadores del Partido Nacional de la Juventud, David Delayer del Comité de Movilización Nacional para poner fin a la guerra en Vietnam, Lee Weiner y John Frames, jóvenes universitarios, y Bobby, fundador del Partido Pantera Negra, se preparan para protestar en la Convención Nacional Demócrata. 5 meses después, Thomas Forma y Richard Schultz son nombrados fiscales por John Mitchell, fiscal general encargado del juicio contra los activistas. Schultz informa que la investigación concluyó que no se violó ninguna ley federal, por lo que el ex fiscal general Ramsey Clark supuso acusarlos. Mitchell le replica que deben votarlos por violar la ley. Brown William Kunstler y Leonor Wink la representan a los acusados, menos a Bobby. Sido como abogado no se presenta y es respaldado por Fred Hampton, presidente de la Pantera Negra. El juez Julius Hoffman ingresa y Bobby le comunica que no tiene abogado. Aclara no tener parentesco con Abbie Hoffman. El juez le dedica consular que representa a Bobby, quien se niega a ser representado, y afirma que él no se reunió con los acusados, ya que solo estuvo 4 horas en Chicago. Acusa a la fiscalía de incriminarlo porque necesita de un hombre de color para hacer ver peligrosos a los inculpados. Durante el receso que los exhorta, a no convirtió en el juicio de un circo dadas las repetidas interrupciones. 3 de ingresa y menciona que Bobby peligra y no hay tiempo para shows. Guste le revela que Bobby fue arrestado supuestamente por matar a un policía, a lo que Fred replica, diciendo que es inocente. Al tercer día, la secretaria del alcalde es interrogada sobre su reunión con Abby y Jerry para realizar una fiesta durante la convención. Asegura que les negó la petición, porque dijeron que habría fornicación pública, amenazando a conocerlas de todos modos si no les entregaba $100,000 para cancelar la Wayne Glass. La interroga al día siguiente y le recuerda las visitas de Hayden, David y de Liniers, quienes le advirtieron del peligro de no otorgarles un lugar donde protestar. Conseller concluye que no tomó en serio la supuesta extorsión, pues no denunció el hecho. Custer aparece en la oficina de conspiraciones, donde se reúnen los acusados para analizar el juicio. Wayne les comunica que los jueces 6 y 11 los apoyan pero se informa que justamente ellos han recibido amenazas de parte de los Pantera Negra. Siendo aportados del caso más tarde, Wayne los informa que el juez aislará al jurado al día siguiente con Zuller, solicitando dar la orden de aislamiento del jurado, siendo interrumpido por el juez al notar que Bigler visten túnicas, descubriendo que llevan un uniforme de policías. Les agrega una imputación por desacato, que incluía a Kussler, pues a su parecer utilizó un tono agresivo en un flashback raining. Le comenta a Hayden que visitará a su novia, pero no sabe cómo deshacerse de los policías que lo vigilan, ante lo cual lo insista que se vaya y desinfla en las llantas. El de la patrulla, siendo sorprendido por los custodios, quienes deciden arrestarlo por la mañana. Tras advertir la existencia de cámaras, Bobby solicita asumir su defensa. El juez dice que para eso tiene abogado. Kouchner, enfurecido, le encara que no tiene ninguno, recibiendo otra imputación por desacato. Abbie, en un show de stand-up, narra lo que pasó luego del arresto de Hayden, y aparte del juicio en el que se interrogó a 37 policías infiltrados en la protesta. Daphne O'Connor del FBI, quien usó Jerry para llegar a los líderes, relatan que él junto a Abbie, Daly y Rain encabezan una marcha de 800 personas hacia la estación donde se encontraba Jay Hater. Entre ellos se halla una chica con una bandera que recibió insultos de unos muchachos al llegar a la estación. Encontraron policías tras dar la vuelta. Avistaron otras unidades. Daphne convence a Jerry de calmar a las protestas, pero alguien grita. Provocando el enfrentamiento en el que fueran reprimidos. Cuando había reserva, la chica de ser abusada es detenido hábiles a Hayden, liberado tras una fianza
que deben protestar frente a la convención, pero este le dice que no logrará cruzar la colina. Daphne afirma que los acusados no atacaron a ningún policía. Bob infiere y dice que él tampoco estuvo presente. Fred se para y dice que Bobby estuvo solo 4 horas en Chicago. Los acusados se enteran del asesinato de Fred durante una redada. Bobby interrumpe varias veces en el interrogatorio. El juez le dice que está harto de sus quejas y Bobby vocifera que la muerte de Fred fue homicidio. El juez ordena llevarlo a otra habitación donde no golpean y amordazan presentándolo encadenado. En el tribunal la fiscalía y la defensa objeta en el orden del juez, quien declara nulo el juicio de los abogados Ryan y plantea la posibilidad de que el juicio sea una venganza del fiscal Mitchell contra Ramsey. Clark renunció al cargo 1 hora antes que Mitchell lo aceptara, cuando lo usual es que el gabinete renunció cuando un presidente asume el mando con Zuller-Wing. Lass y Hayden se reúnen con el ex fiscal Clark, 2 funcionarios del Departamento de Justicia oficial. De testigos, uno se le pregunta si la Casa Blanca intervino para imputar a los acusados, a lo que uno de los funcionarios dice que es ilegal responder la pregunta. Usted le dice claro que puede citarlo a comparecer, y ante la sorpresa de todos acepta ser el testigo estrella. La fiscalía solicita desestimar al testigo, pero el juez sugiere interrogarlo en ausencia del jurado, lo que cumple y acepta Clark. Declara que la investigación concluyó que la policía inició los disturbios y que no hubo ninguna conspiración para incitar a la violencia. El juez se niega a permitir de testificar y señala que no se le informará desde el jurado, lo que enfurece completamente quienes reciben la tercera imputación de Liniers. Exaltado, exclama que dejen que los juzguen si son culpables. Unos alguaciles tratan de calmarlos, pero golpe a uno, por lo que está arrestado. Kunz le representó una cita que implica a Hayden como agitador y lo prepara para el interrogatorio. La noche del incidente, Rain trata de apaciguar a unos policiales que intentan arrestar a un menor, pero le rompen la cabeza, lo que enfurece a Hayden, quien exclama si la sangre va a fluir, que corra por toda la ciudad. Se enfrentan a la policía resultando gravemente heridos. Hayden incentiva en los protestantes a ir a los puentes encontrados bloqueados. El acceso a la convención. Hay alguno libre y llegan a una taberna repleta de los políticos. Finalmente el grupo está acorralado por la policía, quienes se quitan sus identificaciones y no agreden. Javi comenta que fue malinterpretado y asegura que su arenga comenzó como si nuestra sangre va a fluir, por lo que hay que pide que se testifiquen en su testimonio. Abby señala que están siendo juzgados por sus ideales y aclara que lo dicho por Ceres fuera testigado citando a Jesucristo y manifiesta su depresión por los líderes del país. Al final del juicio, Hayden, de la declaración final, el juez le informa que el gobierno lo verá con buenos ojos y se muestra respetuoso y arrepentido. Hayden, quien toma el diario de soldados caídos de Romain y nombra a los 4.752 soldados muertos en combate desde el inicio del juicio. Los presentes se ponen de pie, incluidos Webbs, Abby, Hayden, Liniers, Jerry y Rain, y fueron sentenciados 5 años. El veredicto fue revocado por el Tribunal de Apelación, que ordenó un nuevo juicio, pero fue denegado por el fiscal general. Hustler recibió 24 imputaciones por desacato. En una encuesta realizada cada 2 años, el 78% de abogados calificó al juez Julian Hoffman de incompetente. En conclusión, por la democracia de distintos países suceden estas confrontaciones entre manifestantes por diferentes acontecimientos que pueden sobrellevar delitos, como lo observado y lo relatado en el video.
También podemos encontrar este tipo de problemas en nuestro país, con diferentes causas y motivaciones. En primer punto tenemos las protestas sociales. Se pueden producir manifestaciones en respuesta a problemas sociales como la pobreza, la desigualdad económica, la falta de acceso a servicios básicos como educación y salud. En segundo punto tenemos la corrupción. La corrupción es un tema recurrente en las protestas de nuestro país. Los ciudadanos pueden manifestarse contra la corrupción en el gobierno, en las instituciones públicas o en el sector privado. Como tercer punto tenemos la inestabilidad política. Los periodos de inestabilidad política o crisis institucional también pueden generar manifestaciones y protestas, ya sea en apoyo o en oposición al gobierno de turno. Con esto concluimos nuestro video sobre el juicio de los 7 de Chicago.